quiero que entiendan que es necesario conocer la historia. Para que usted pueda entender, usted necesita interesarse más en la Biblia que carga. Porque en esa Biblia hay historia y hay vida. Y hay cumplimiento. Y en esa historia y en ese cumplimiento estamos nosotros. Hay muchas cosas interesantes que nos llevan a comprender el sacrificio de la cruz. Así que yo les invito a que se interesen por esto. Y vuelvo y repito nuevamente, voy a mandarle esto para que lo lean, porque esto habla aún con más, Merian lo leyó, aún con más profundidad sobre este periodo de 400 años de silencio. Pero entonces quiero que vayan a la página número 16 de su papel. No, porque esto está aquí. Lo único que más explicado, con más información. Esto es simplemente un resumen. Pero está aquí. Sí, después te lo enseño. Página 16. No, déjalo así. Página 16. Para que conozcamos las etapas. Página 16, para que conozcamos las etapas en las que atravesaron estos 400 años de silencio, el cumplimiento de la palabra, y en la que entró nuestro Señor Jesucristo en escena. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Y esto no lo voy a leer yo, lo van a compartir ustedes. Yo sí le voy a leer el periodo de los persas, que es el que tengo aquí, y luego entonces ustedes me leen los siguientes periodos para que tengan el conocimiento. Bendito el nombre del Señor, y así se refresquen. Las etapas históricas comienzan con el periodo de los persas, y le voy a leer esto que tengo y luego usted comparte lo que dice de los persas ahí en la esquinita, comenzando con Gloria. El periodo de los persas, cuando cierra el Antiguo Testamento, tenemos relatos como el libro de Nehemías, el libro de Esdras y el libro de Esther, quienes estuvieron en cierto modo asociados con los reyes persas. Y es así que conocemos la línea de los persas. ¿Por qué estos seres estuvieron asociados? Bueno, porque los persas gobernaban a los judíos durante el periodo de los retornos a la tierra de Babilonia y la de los Medo-Persia a Jerusalén. En esta época de los retornos, tanto Esther como el profeta Ageo, como Zacarías y Malaquías estaban en Jerusalén cuando los persas controlaban aquella parte del mundo. Luego de Malaquías, los persas gobernaron benévolamente sobre Israel por 100 años más, hasta que fueron derrotados por Alejandro el Magno, quien dirigía el imperio griego. ¿Qué puedes decirme sobre los persas? ¿Qué está escrito ahí, Gloria? ¿Léelo? Sí, lo de los persas, sí. Malaquías era un profeta que escribió durante la época de Nehemías. Él escribió el último libro del Antiguo Testamento. Los persas controlaron a Judá durante cerca de 100 años después de Nehemías, pero permitieron que los judíos adoraran a Dios. ¿Qué dice del imperio de los griegos? Inés. Alejandro Magno conquistó los ejércitos persas de Macedonia, luego logró el control de Europa y del Oriente Medio. Él permitió a los judíos seguir su propia religión. ¿Quién sigue con el siguiente imperio? A la muerte de Alejandro,
en el 323 a.C., su reino se dividió en dos de sus generales. Ptolomeo y Seleuco comenzaron dinastías, o sea, comenzaron reinos en los que una familia reinaba por varias generaciones. Ese imperio se dividió en 4, pero solamente 2 prevalecieron: los Ptolomeos y los Esenios. Los Ptolomeos y los Esenios, unos comandaban en Egipto, otros comandaban en Siria. Bendito el nombre del Señor. Y fíjense que hay un dato histórico muy importante para que ustedes entiendan que el pueblo de Israel estaba como el jamón del sándwich. Y cuando prevalecían los Ptolomeos, el pueblo de Israel hacía: nos vamos con los Ptolomeos. Y cuando el opositor prevalecía, el pueblo de Israel hacía. En más de 10 ocasiones, el pueblo de Israel cambió de bando. Eran vendidos. Eran vendutas. Bendito el Señor. Así que no era un pueblo fiel. Pero entre esos pueblos, la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y entonces se levantaron los macabeos. Y los macabeos reinaron, conquistaron y reinaron. Bendito el nombre del Señor, aleluya, y pusieron orden. Pero entonces, la historia de los macabeos, googleela. Busque quiénes eran los macabeos y todo lo que sufrieron. Todos los que murieron a través de esa revuelta. Ese escenario sangriento por la causa del bien, por la causa, bendito el nombre del Señor de Dios. Hasta que entonces entraron en escena los romanos y negociaron con los macabeos. Y entonces ahí comenzaron los romanos a tratar de dar espacio a la religión de Dios, a la religión, ¿verdad?, de Cristo. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Y hubo una mezcla entre Roma y lo correcto. Y esa mezcla todavía la estamos viendo en las iglesias pentecostales. ¿Por qué? Porque Roma hizo convenio con el pueblo de Dios, que podían adorar a su Dios, pero no podían, bendito el nombre del Señor, dejar de adorar a sus dioses. Y entonces ahí nos enseñaron nuestros abuelos y nuestros bisabuelos y nuestros tatarabuelos un evangelio que cuando lo pasamos por la palabra es un evangelio idólatra, es un evangelio que a Dios no le agrada. Por eso cuando entró Cristo en escena, que se fundó lo que es la primera iglesia, el Señor le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y le enseñó un modelo a seguir, fuera de las tradiciones, fuera del trasfondo histórico, porque ya estos fariseos se habían contaminado. Ya había mercader en el templo y ya no solo lo adoraban a él, sino que adoraban a otros dioses. Usted tiene que conocer la historia para que usted entienda que muchas de las cosas que nos enseñaron no le agradan a Dios. Conozca la historia de los macabeos y lo que se formó y quienes salieron de esos 400 años. Amén. Amén. ¿Quién le sigue al siguiente imperio? Ya estamos terminando. Amén. Ptolomeo y los reyes después de él reinaban en Egipto. Ellos controlaban a Palestina durante estos años. Con todo, permitían a los judíos adorar a Dios de Israel. A Dios de Israel. Seguimos. Angie. Seleuco estableció su reino en Antioquía, Siria. Los seleucos lograron control de Palestina en 198. Fue un
¿Quién me lee la historia de los macabeos? Un mensajero de Antíoco IV ordenó a un sacerdote judío llamado Matatías que ofreciera un sacrificio griego. Él se negó. Cuando otro judío pasó adelante para ofrecerlo, Matatías lo mató a él y el mensajero del rey. El sacerdote y sus 5 hijos destruyeron el altar griego y huyeron a las montañas. Así comenzó la rebelión macabea. La palabra macabeo quiere decir martillo, el nombre que unos daban a Judas, uno de los 5 hijos de Matatías. Otros se refieren a este periodo como el periodo asmoneano, basándose en el nombre de Asmón. Él era el bisabuelo de Matatías. Otro grupo judío de este periodo era el Hasidim, que quiere decir los santos. Los miembros de este grupo eran fieles a la ley de Moisés. Se unieron a los macabeos y se opusieron a ser obligados a seguir las costumbres griegas. Con el tiempo, el Hasidim parece haberse dividido en 2 grupos. El grupo pequeño era el de los esceneos. Ellos se apartaron de la sociedad y vivían solos. El grupo más grande de los Hasidim era el de los fariseos. ¿Usted vio? Y entonces entra en escena Roma, Atiel. El general romano Pompeyo conquistó a Jerusalén. Luego las provincias de Palestina cayeron bajo Roma. Herodes el Grande reinaba sobre toda Palestina cuando nació Cristo. Menor que yo. ¿Oyó? Menor que yo. Esto es un poquito de cada historia, ¿verdad? De cada etapa histórica que ocurrió durante esos 400 años. Nosotros vamos a profundizar más en ellos, pero yo le insto a ustedes que busquen esta información y la lean y conozcan el trasfondo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí 1 hora. En 1 hora yo no puedo explicarle todo. Y yo pudiera leer por ahí para abajo, pero usted no se va a llevar nada. Yo entiendo, ¿verdad?, que son etapas históricas donde se vio el cumplimiento de la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Vino Cristo a escena y esperaban a un rey que derrotara a los romanos. Pero el fin de Cristo no era los imperios, sino era la salvación de nuestras almas. Nuestro hermano Alfonso. Recalcando a lo que dice la pastora, el libro es fascinante. Sí. Yo no lo voy a leer, Milagro me dijo a leer. Entonces, cuando yo empecé a leer este libro, ahora en la ausencia de Milagro, pues yo quedé pegado de eso. Sí, porque es historia, o sea, es verdad, no es ficción, es algo que ocurrió y que vuelvo y le repito, nosotros somos parte de esa historia. Cuando usted conozca esto, usted va a decir, lo que yo estoy viviendo, lo que yo pueda estar pasando, es nada a lo que tuvieron que pasar nuestros antepasados, aquellos que decidieron irse por la verdad del Evangelio, irse por la verdad de la palabra. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Así que hasta aquí va a ser este estudio de hoy. Yo espero que, ¿verdad?, ustedes hayan comprendido, bendito el nombre del Señor, aleluya, lo que, ¿verdad?, es el trasfondo de la vida de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Yo les voy a enviar también este PowerPoint para que usted lo tenga también en su dispositivo, en su tablet, y si usted lo quiere reestudiar y volverlo a estudiar, ustedes lo pueden hacer en la comodidad de su hogar. Así que en esta hora poderosa nos ponemos en pie